Bendiciones. Aquí estoy en otro audio más en el cual veremos el tema cuando el maligno ataca la mente. Amén. Bendiciones que estén conectando y me voy a esperar un momentito para que llegue el aviso de la transmisión y sabemos que será de gran bendición este tema porque todos hemos vivido esto de cómo el maligno nos ataca, nos provoca o pone en nosotros pensamientos que no deseamos. Amén. Bendiciones a los que se estén conectando. Y para iniciar, vamos a hacer una tefilá, una oración, para que sea nuestro Elohim que nos siga guiando, nos siga instruyendo hacia su voluntad. Amén. Nuestro Elohim Yahweh, te agradecemos porque nos permites estar nuevamente delante de ti. Nos permite seguir escudriñando, seguir aprendiendo, a seguir comprendiendo cuál es tu voluntad y para seguir velando. Te entregamos nuestras vidas en el nombre de Yahshua HaMashiach. Te pedimos que nos sigas llevando hacia tu instrucción. Amén. Bendiciones a Mari Flores, a Luz Marín Santana, a Ana Martínez y a todos los demás que están conectados. Y vamos a empezar con el tema. Amén. Cuando el enemigo o el maligno ataca la mente. Primeramente, ese tema tenemos que enfocarlo mucho en nuestra vida diaria y para los tiempos finales, porque es el área, una de las fuertes que Hasatán siempre nos está manipulando, siempre nos está provocando, siempre nos está incitando. Entonces, tenemos que aprender nosotros a ponerle un alto a esos pensamientos que el maligno pone delante de nosotros. Primeramente, debemos de entender que el maligno sabe cuáles son nuestros lados débiles. Él sabe cuáles son nuestras flaquezas. Él sabe cuáles son nuestras tentaciones. Él sabe cuáles son todas nuestras debilidades. Entonces, nosotros ahorita tenemos que ver cómo Él está operando. Incluso va a operar con más fuerza en los tiempos finales, porque es cuando más podemos decir que va a haber más preocupación, se puede decir más estrés, más angustia. Entonces son las entradas sutiles en el que el maligno puede entrar y atacarte la mente completamente. Para iniciar vamos a leer la primera palabra, Mateo 15, 18, 19. Mateo 15, 18 y 19. Y dice así: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Primeramente, porque el maligno está tan enfocado en atacar la mente. Bueno, primeramente, el maligno, por medio de la mente, es la manera en la que él nos puede manipular. Es la manera en la que él nos puede mover a su manera. ¿Cuáles son las formas en que él nos puede atacar? Nos puede atacar en la mente por medio del temor, por la angustia, el odio, inmundicias, envidia, celo, rivalidades, soberbias, adulterios, enamoramientos y la idolatría. ¿Cómo nos ataca? Miren, ¿a quién no le ha pasado cuando están ustedes haciendo algo? X cosa. Incluso a lo mejor vas en el carro o te quedaste sentado en una plaza o te quedaste simplemente viendo algo, sí o no, de repente. Tú no estabas pensando en ciertas cosas y de repente se te vienen pensamientos. Háganse cuenta que pueden ser pensamientos de odio. ¿Cuántas veces nos ha llegado a pasar que te acuerdas de algo que te habían hecho? Y del momento en que tanto te enojaste, y sí o no la mente empieza a divagar. Y ya te empiezas a acordar y cómo hubieras reaccionado y se te empieza a venir el enojo nuevamente hacia esas personas o hacia esa persona.
Bueno, es de las maneras que él ataca. También por medio de la inmundicia, ¿cómo te puede atacar? Te puede atacar, a lo mejor tú dices, yo ya no quiero nada de inmundicia, ni pornografías, ni nada, y en ese momento la mente te viene a traer pensamientos lujuriosos, incluso escenas de pornografía o adulterios, toda clase de inmundicia, se te vienen a la mente y tú llegas a decir, es que yo no estaba pensando en eso. ¿Por qué se me vienen? Porque el maligno es la manera de él controlarnos. ¿Por qué? Porque por medio de la mente entran los pensamientos y cuando entran los pensamientos inician las intenciones y cuando inician las intenciones actuamos. Entonces, la manera de él es empezar a filtrarse en la mente, empezar a filtrarse en nuestros pensamientos, en el cual cuántas veces a lo mejor te vienen de repente, te acuerdas de cuando eras muy celoso, muy celosa, o el maligno empieza a darte pensamientos. Podemos poner un ejemplo. A lo mejor a tu esposa o a tu esposo alguien le habló del sexo opuesto y esa persona simplemente era para saludar o X cosa y tú de repente en ese momento no lo tomas en cuenta, estás normal y de repente se te viene a la mente pensamientos de que si me está engañando y si me es infiel y por qué le habló y por qué a él o por qué a ella a lo mejor le interesa o la está provocando o lo está provocando. Eso sucede también cuando el maligno empieza a obrar. Aclaro, no significa que todo le estemos echando la culpa a Satán, al maligno. No. Lo que tenemos que ver aquí es de que el maligno empieza a obrar. ¿Por qué? Porque él conoce las áreas que aún están débiles, o sea, que no están fortalecidas por medio de la palabra. Entonces es la manera en la que él empieza a tomar esas áreas débiles y las empieza a manipular. Porque sabe que esos son nuestros lados que aún no han sido totalmente restaurados. Entonces dice, él te ataco por ese lado para que tú empieces a hacer lo que yo quiera. Es como con la inmundicia. Tú dices, tú ya no quiero ver pornografía y tanto te incitan los pensamientos en la mente, así la ves. Con los celos, a lo mejor tu pareja no estaba haciendo nada indebido, pero tú ya te llenaste de celos y ya te amargaste, ya la odiaste, ya te enojaste y todo fue porque tu mente divagó. O sea, se puso a pensar cosas que no debió de haber pensado, pero tú dejaste que la mente te empezara a jugar las emociones. Incluso también surge como en el temor, que es lo que podemos estar viviendo en tiempos finales, como les hablé antes del temor paraliza. ¿Qué pasa? Cuando vayamos todo esto que se va a venir, en el cual aquí me voy a enfocar en el temor, en el cual nosotros, cuando estemos pasando por la situación difícil que se ha estado viviendo ahorita en el mundo, sabemos que se va a poner peor, el maligno te va a atacar la mente totalmente por ese lado. ¿Qué va a pasar? Ves colapsando todo. Puedes ver una crisis económica, podemos ver una persecución, podemos ver muertes, podemos ver que nuestras familias no quieren. Y Hasatán ahí se va a aprovechar y lo que va a hacer es ponerte pensamientos de temor como cuáles, Jessy, te va a decir, ya ves, no vas a poder solo, sola. A lo mejor él no te va a cuidar. A lo mejor estás mal y no tienes cobertura de Yahweh, su protección. A lo mejor ni eres pueblo. A lo mejor ni te va a dar de comer. A lo mejor no vas a aguantar con tantas horas o días sin comer. A lo mejor tu familia la van a matar. A lo mejor a ti te van a torturar. Entonces él te empieza a venir esos pensamientos. ¿Con qué fin? Con el fin de que tú te rebeles ante Yahweh y que tú se lo reniegues y que tú empieces a dudar. Con ese fin trabaja él. El grado más grande que siempre se los he dicho es la incredulidad.
Entonces él siempre se va a meter por ese lado base del temor para hacerte ser incrédulo a ti y tú termines negando el poder de Yahweh. ¿Por qué dices esto, Jessy? Porque eso pasó con nuestros padres en Egipto. A ellos estaban tan acostumbrados a una vida, lo voy a decir así. Entonces Yahweh los quiere purificar. A ellos les dio temor. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vestir? ¿Dónde van a vivir? ¿Cómo van a estar? ¿Qué van a tener agua? ¿No van a tener agua? X cosas. Entonces ellos dejaron tanto que el maligno entrara en sus mentes, que las manipulara y terminaron renegando de Yahweh. Pero el lado nos dice algo importante. Vamos a 1 de Juan 4:18. 1 de Juan 4:18. Vamos para allá. 1 de Juan 4:18. Dice, en el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera todo temor. Porque el temor lleva en sí castigo, y donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por eso entienden que cuando nos gana el temor, nos gana la incredulidad y la primera reacción es renegar a Yahweh. Lo primero es dudar. Dudar es desconfianza. Entonces desconfiamos de Yahweh. Entonces eso nos lleva a nosotros a retroceder. Entonces es la manera en que el maligno empieza a obrar. Es la única manera que nos hace retroceder del camino e irnos a la senda que él quiere establecernos, el maligno, para seguir estando cautivos. Por eso les dije las maneras en las que ataca. Es como basado en los enamoramientos, es como basados en las idolatrías, en las cuales se nos hacen fácil porque nosotros pensamos que no pasa nada. Pero esos pensamientos sí es causa de tu voluntad, pero también es cuando el maligno pone su cizaña, lo voy a decir así, pone su cizaña y tú decides tomarla o la decides desechar. El problema es que muchas veces la decidimos tomar. ¿Por qué? Porque el maligno sabe dónde darte. El maligno sabe cuál es tu deleite. El maligno sabe cuál es tu flaqueza. El maligno sabe con qué cedes con más facilidad. El maligno, lo voy a decir, sí sabe cómo sobornarte. Entonces él mete los pensamientos, te manipula, te controla. ¿Por qué, Jessy? Porque la mente, háganse cuenta, como les dije, nosotros somos el templo. Entonces la mente tiene que estar la Torah. Y es algo que el maligno no quiere. Y ahorita me van a entender el por qué. Entonces, esa es la manera en la que él empieza a manipularte por ahí. Ya claro, no es cábala. Es solamente reconocer lo que está escrito y que nosotros mismos estemos velando, porque él va a atacar ahorita con más fuerza. Con más fuerza nos va a atacar. Y va a empezar a tocar todas las flaquezas de nosotros hasta hacernos regresarnos. Hasta hacernos regresar, hacernos dudar y hacer que nos olvidemos de Yahweh. También en este camino, lo que nos va a tocar va a ser la angustia y el afán, en la cual, como les dije, puede venir a nosotros, en lo cual, ¿cómo vamos a vivir? ¿A dónde voy a huir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me va a suceder cuando todo esto venga en los tiempos finales? ¿O qué va a pasar en mi vida ahorita en las situaciones que yo estoy viviendo? A lo mejor no tengo trabajo, ¿qué voy a comer? ¿Cómo voy a vestir? Tengo mis hijos, no tengo casa, o estoy enfermo, estoy enferma. Entonces nos llena de angustia el maligno y los pensamientos que te viene a decir él es que no puedes. ¿Ya ves? ¿Qué vas a hacer? Y te dice el maligno, te vas a tener que esperar hasta que Yahweh se mueva. Yo que tú me movería y rápido. Esos son los pensamientos del maligno que se te vienen. ¿Y qué hace uno? Se mueve a su manera y actúa a su manera. Y cuando terminas actuando a tu manera, ves de que no salió como tú pensabas. Y es la frase que decimos, es que no salió como yo pensé. No, porque te dejaste guiar por otro, que es el maligno, que te instruyera cómo moverte. Y tú le hiciste caso.
Por eso ahora entienden cuando dice el Adón el Shema, escucha y obedece. Bueno, el maligno todo copia. Entonces él te viene en los pensamientos y lo que está pidiéndote es de que le pongas atención a él y le obedezcas. Para que tú vayas a establecer su ley, para que tú vayas a establecer su instrucción. Porque es pocas palabras, él nos quiere disqueeducar, que sabemos que nos quiere destruir, pero a su manera él nos lleva por esa senda, que es la que nosotros nos tenemos que alejar. Por eso muchas veces cuando estamos en desesperación, terminamos actuando a nuestra manera. ¿Por qué? Porque no somos pacientes. ¿Por qué no somos pacientes, Jessie? Porque no tenemos fe. No tenemos amor. No creemos en Yahweh. Entonces esa es la ventaja que toma el maligno. Dijo, este no cree, ella no cree. Entonces yo entro, le pongo lo que tiene que hacer y lo va a terminar haciendo. Por eso muchas veces cuando actuamos a nuestra voluntad y no dejamos que Yahweh obre, es porque nosotros hicimos más grande nuestros pensamientos que a Él. Y aquí vamos a aprender mucho porque también les voy a decir cómo evitar eso que tenemos que hacer para que el maligno no nos siga controlando. ¿Por qué? Porque si nos controla la mente, nos termina controlando todas las emociones. Absolutamente todas las emociones. Por eso él mismo nos da la palabra a nuestro Adón referente a la angustia y el afán, a Filipenses 4, 6, 7. Vamos a Filipenses 4, 6, 7. Vamos para allá, Filipenses 4, 6, 7. Dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Yahweh en toda tefilá, oración y ruego con acción de gracias o de gratitud. Y la paz de Yahweh sobrepasa todo entendimiento en Yahshua. Entonces Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Si nosotros dejamos que Él guarde nuestros caminos, guarde nuestra mente y nosotros esperar en Él. Por eso Él mismo nos está diciendo, no se afanen, sino expresen todo lo que Yahweh, todo ante Yahweh, mejor dicho, perdón, expresar todo ante Yahweh, nuestras necesidades, nuestras angustias. ¿Por qué? Porque cuando uno los empieza a entregar a Yahweh, tanto el afán, el temor, la angustia, la ansiedad, la preocupación, los pensamientos no te acorralan. ¿Sí o no? Que a veces tú estás preocupado por alguien. ¿Sí o no tu mente empieza a divagar? ¿Y si le pasó esto? ¿Si le pasó aquello? ¿Y si no viene? ¿Y si le robaron? ¿Y si se chocó? ¿O si lo mataron? No sé. Y esos pensamientos se te vienen. Por lo mismo. Porque la carne al final reacciona. Pero nosotros tenemos que aprender a sujetar esos pensamientos que no nos terminen gobernando. Somos carne. Y sabemos que va a haber temor, como se los dije antes. Sabemos que vamos a sentir la angustia. Sabemos que vamos a sentir cosas. Pero una cosa es sentirlas y otra cosa es hacerlas. Entonces, al sentir es entregar y sigue sujetado a obediencia. Cuando ya lo haces, es porque dejaste que tu mente te terminara controlando todo. Tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad. Entonces termina controlándote completamente y terminas haciendo lo que Hasatán te metió en la mente. Por eso les dije que la Torah, la instrucción de Yahweh está en nuestras mentes. Bueno, Él viene a establecer su instrucción para terminar de tenernos en una total esclavitud. También algo muy importante, tenemos que tener cuidado que el maligno no seduzca nuestra mente. Y de eso tenemos que tener mucho cuidado cada uno de nosotros. Porque el maligno lo que hace, sí o no me van a dejar mentir, es que muchas veces se te forma un panorama con la mente. Es cuando muchas veces dicen, ya estás fantaseando. O es que me estoy imaginando. Bueno,
el maligno te empieza a poner los panoramas, como es en el espejismo, para que tú no llegues a ver la verdad. Les puedo poner un ejemplo, sí o no, con la idolatría. Cuando te dicen, o cuando Yahweh revela, porque ¿quién no ha dicho? Mis hijos, mis hijas son buenos. Ellos no han hecho nada malo. Y eso ya lo hablé cuando hablé de los hijos, de la idolatría de los hijos o los hijos reyes. Y cuando Yahweh te dice, tus hijos no han hecho nada malo, no. ¿Por qué? Porque yo lo veo. Y te va a decir Yahweh, ¿guardan mi instrucción? Y tú les vas a decir, no. ¿Guardan las fiestas? ¿Me temen? No. Ellos andan en el mundo. ¿Y por qué les dices buenos a tus hijos? Porque son buenos y te va a decir Yahweh, no. Es tu mente la que te traiciona. Tú misma en tu mente le creíste al otro, al maligno, y te pintó un panorama de tus hijos. Entonces cuando Yahweh viene, nos quita el velo, ¿qué creen? Hasta la mente la desnuda. O sea, te exhibe cómo en verdad son tus hijos, tus hijas. Y tú te das cuenta que buenos no hay, solo uno es bueno, que es Yahweh. Entonces tú ya empiezas a ver la iniquidad si tú quieres verla. ¿Ok? Si tú la quieres ver. Porque si tú no la quieres ver, el maligno te sigue poniendo un panorama de que tus hijos son buenos o tus hijas son buenas y tú le vas a creer ese panorama que a ti te puso en la mente. Y así opera él. Por eso muchas veces nos cegamos y no queremos ver cómo son tus hijos, no quieres ver cómo es tu marido, no quieres ver cómo es tus hijas o tu hija. ¿Y qué dices? No, yo me engaño y yo creo que mis hijos son buenos. ¿Por qué? Porque es lo que yo creo. Cuando dicen lo que yo creo, es lo que yo pienso. Cuando decimos eso, es que yo lo creo. O sea, yo lo pienso. Y te va a decir Yahweh, no es de aquí de lo que tú creas, dice Yahweh, sino lo que yo establezco. Y es lo que no nos gusta. Por eso nosotros imaginamos una vida que dejamos que Hasatán manipulara nuestra mente, formamos un panorama que nos sedujo, nos hizo caer. ¿Y cómo otra manera nos logra seducir? ¿Cuántas veces nosotros mismos nos hemos creído buenos? Y la primera frase que nos decimos es que yo soy buena y bueno, yo no he hecho nada malo. Yo soy una persona tranquila. Y te va a decir el Adón, sí, porque en tu mente el maligno obró y te fabricó esa fantasía en ti y tú te la creíste. Y tú puedes decir, no es cierto, Jessy, sí la fabrica. ¿Cómo la fabrica? Háganse cuenta ustedes. Y bueno, me pongo de ejemplo, pongo una parte de mi testimonio. Yo antes, pues yo me sentía pues como una niña buena, lo voy a decir así. Chica de casa, sin vicios ni nada, como ustedes saben, yo les conté. No andaba en tantas fiestas, era más hogareña, o sea, estaba más hasta en mi casa con mi familia. Pero eso no significa, ese era mi panorama, que yo me sentía buena, porque si yo no he hecho nada malo, no era noviera, no andaba de más, estudiaba. Entonces terminé mi carrera, entregué el título a mis padres. Antes de morir mi papá logró ver el título de ingeniera. Entonces dije, yo le cumplí. Yo no hice nada malo. Entonces viene Yahweh y te dice, mira el panorama. Y cuando tú volteas a ver tu panorama, tú mismo reniegas de eso. Al decir, no es cierto, es que yo no soy así. Cuando yo misma me justificaba, porque mi mente me engañaba, porque yo sabía que era vengativa, yo sabía que era muy soberbia, yo sabía que era bien amargada, yo sabía que era muy pleitista en el sentido que yo no buscaba pleitos, sino cuando me provocaban yo saltaba. O sea, yo también
me ponía peor que la persona. O sea, dije, yo tenía un carácter fuerte, pero yo en mi mente lo justificaba. Y yo al final me ponía como la buena, que yo no hacía nada malo, cuando en la realidad sí estaba haciendo cosas malas. Pero mi mente, o sea, mi pensar, yo misma me lo fabriqué. Entonces viene Yahweh, nos quita y nos dice, mírate, y lo primero que hacemos es no querer ver. ¿Por qué? Porque sería que nuestra vida se hubiese arruinado completamente. Por eso dice Yahweh, yo vine a traer espada, yo te lo vengo a arruinar. Y todos que decimos, no, es que Yahweh no hace eso, tiene que arruinarnos la vida. ¿Por qué no la tiene que arruinar, Jessie? Nos tiene que arruinar la vida que uno se fabricó. El que uno formó a causa de puro engaño. ¿Por qué de puro engaño, Jessie? Porque el engaño entra cuando el maligno te pone en la mente y te dice tus hijos son buenos. Y tú sí son buenos, tus hijos no han matado. Ah, no, no han matado. No han robado, no, no roban. Tus hijos son buenos, sí, mis hijos son buenos. Y te dice el maligno, tú eres buena. Sí, soy buena, no sales de tu casa. No, no salgo, no tienes vicios. No, eres una gran madre. Sí. ¿Eres una gran hija? Sí, sí lo soy. Entonces tú no tienes maldad. No, no tengo. Y al hombre igual, tú no has hecho nada malo. No. Y lo que dicen a los hombres, tú eres muy hombre. Ah, sí, soy muy hombre. Mira, ¿cuántas mujeres has tenido? Muchas. Entonces tú eres un hombre. Sí. ¿Tú eres un macho? Sí. ¿Y se la creen? ¿Por qué? Porque he tenido muchas mujeres, que eso no los hace hombres. Ante los ojos de Yahweh, tener tantas mujeres ahorita, de estar fornicando aquí, acá, 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 queriendo tener muchas, es prostitución. Entonces, ¿qué está pasando? Es cuando el maligno te va seduciendo, te va seduciendo, te va seduciendo, te va formando un panorama y tú te enamoras de ese panorama y te quieres quedar ahí. Entonces es cuando Hasatán entra y te fabrica una mentira. El problema somos nosotros, porque ahí voy a entrar en algo. No vamos a decir, es que toda la culpa del maligno. No. La culpa la tenemos nosotros, porque nosotros somos los que aceptamos lo que el maligno pone en nuestra mente. Y se los digo por experiencia. A mí cuando estuve en el proceso de estar entregando mi carácter y todo, el maligno me ponía y me decía, no, ¿por qué tanto te vas a justificar, a pedir perdón, mejor dicho? Si tú no pecaste tanto, ¿qué hacía yo? Decía, no, es que sí pequé. Hice muchas cosas. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Es el problema nosotros en aceptar lo que somos? ¿O nos dejamos seducir por el maligno que nos diga las cosas que queremos escuchar? Y terminamos cautivos. ¿Por qué? Porque si tú no volteas a ver cómo son tus hijos, si tú no volteas a ver cómo es tu marido en realidad, no vas a poder interceder por él, o por ella, o por ellos. No vas a poder. Y si tú quieres tapar todo lo como era tu madre, como era tu padre, y tú no quieres ver porque son tus padres, estás en un error. Tienes que ver cómo son. Tienes que aprender. Tienes que aprender para que así tú puedas interceder. Si no, no van a poder. Por eso es necesario que la mente esté totalmente purificada. Vamos a leer una palabra. Segunda de Corintios 11:3. Segunda de Corintios 11:3. Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Yahshua.
Esa es la seducción, ese es el extravío, que nos dejamos llevar por palabras que Él nos dice, nuestra mente fabrica el panorama y decimos nosotros, Él tiene la razón. Entonces le estamos dando la razón a Hasatán. Y le estamos diciendo, sí, cierto, nosotros somos así. Viene Yahweh con la luz de la Torah y te dice, un momentito, no es cierto, tú no eres así. Viene y nos dice, y lo primero que decimos, nos enojamos, nos molestamos, nos ofendemos y mucho. Entonces, ahí dice el Adón, ¿ves? Por eso le creen al otro. Por eso lo dejan que entre en sus mentes, habite en su corazón. Y dice Yahweh, y lo dejan entrar en su cuerpo, que es mi templo. Pero ustedes al dejarlo entrar, prefieren seguir la instrucción que Él les pone para que así ustedes se sientan cómodos. Y eso sucedió, y eso nos lleva a la transgresión a la Torah, porque eso pasó con nuestros padres. Y es algo de lo que tenemos que salir, por eso no podemos, o mejor dicho, debemos salir de la seducción de la mente. Aunque Él te ponga un panorama, no se lo creas. En este camino de restauración, tenemos que aprender a qué. Tenemos que aprender a ser muy realistas, muy sinceros y leales a nosotros mismos también. Aquí tú no pongas tu esperanza en el amigo que te va a decir quién eres en realidad. No pongas tu esperanza en tus padres que te van a decir que en verdad quién eres tú en realidad. No esperes ni que tu marido y tus hijos te digan quién eres en realidad. ¿Por qué no, Yesí? Porque mientras hay idolatría, mucho se justifica. Hasta lo peor. Y soy testigo de ello. Entonces es mejor nosotros mismos vernos tal cual somos para que así el maligno no tome ventaja y nos quiera capturar otra vez con la mente y nos diga, eres así, eres así, eres así. Y no, y tú le vas a decir, no, no soy así. ¿Para qué me engaño? Y les digo una cosa, eso es de valientes. Por eso los cobardes no entran al reino. El valiente se mira de frente y dice, soy así, soy así, soy así. Y cuesta trabajo. A mí me costó aceptarme quién era yo y no lo que yo me fabricaba en mis pensamientos. Entonces tenía que aceptar mi responsabilidad de mis actos, reconocer quién era yo, para yo así, cuando el maligno me quisiera poner el justificante, para que yo no me sienta mal, y yo sentirme buena, así el obrar y manipularme. Por eso le entienden el mundo porque está así. Tú ve con uno de afuera y tú le puedes preguntar, ¿usted es bueno? Y te va a decir, sí, yo no he hecho nada malo. Así, y lo que te van a decir, el mundo está así por todos los ladrones, por todos los traficantes. Por mí no. Y le puedes decir, y guarda la palabra de Yahweh. ¿Y quién es él? Le puedes preguntar, guarda la palabra de Dios, porque ellos no conocen. Y te van a decir, sí, voy a la iglesia, a la religión que quieran. Pero lo obedece. No, yo voy a la iglesia. ¿Quién creen que les fabricó ese panorama? El maligno. ¿Qué te dice el maligno? Con que vayas a la iglesia, que así te lo enseñan, te salvas. Con que no faltes el culto el domingo, te salvaste. Con que lleves a tus hijos a la escuelita bíblica, como se enseña en el mundo, te salvaste. Tus hijos ya se salvaron. ¿Y qué te dice el maligno? Ah, tú, que eres esto y esto, pero no te preocupes, si tus padres son creyentes, te salvaste. Y vienen los hijos o las personas, es que mi madre y mi padre van a la iglesia y yo ya me salvé.
¿Quién le fabricó el panorama a él? El maligno. ¿En dónde? En su mente. Perdón. Por eso él empieza a obrar así. Por eso él nos empieza a manipular. Por eso él nos empieza a controlar de esa manera. Y por eso el mundo ahorita, saben que por eso está bajo la potestad del maligno. Bueno, porque ellos se dejaron seducir, fabricaron ese panorama junto con Hasatán y se lo creyeron. Entonces, ellos no son culpables de nada, cuando el mundo se está arruinando por culpa de todos y de nosotros también. Porque nosotros también cosechamos ahí. Y eso no lo queremos ver. Unos sí, pero otros no. ¿Por qué? Porque la mente la tienen tan, pero tan cerrada que no dejan entrar luz, porque después van a ser exhibidas todas sus cosas. Entonces, ¿ellos qué hacen? Se cierran, no quieren ver más allá, y ¿qué dice? Mejor lo que me diga el maligno. Y así quedamos todos felices. Y ese es un error muy grande. También el maligno, ¿cómo opera? Penetra en los malos pensamientos también. Penetra en los malos pensamientos, que es cuando nos viene a controlar totalmente nuestras vidas. Vamos a leer Proverbios 14:15. Proverbios 14:15. Proverbios 14:15. Y dice así: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Entonces, el simple todo cree. Por eso les dije, se fabrica en la mente el panorama y todos nos creemos. Pero el avisado mira bien. Ahí donde les digo, no hay que engañarse. No hay que engañarnos. No quieres que te manipulen la mente, no te engañes. Sé realista, aunque sea lo más duro. Y les aseguro que es lo más difícil de aceptar, ser realistas. Por eso conmigo a veces se enojan con los audios, porque dices que tú hablas tan sincero, casi me llegaron a decir que hablo tan sincero que hiero a la gente. Es que ¿cómo quieren que les hable? Es que háblales con suavidad, porque a los pecadores hay que hablarles con delicadeza y suavidad. Y ahí podemos nosotros llegar a cómo opera el maligno. Ustedes se pueden llegar a pensar, yo así hablando en forma realista. O sea, yo tengo que hablarles a ellos con suavidad. Cuando ellos han pecado sin piedad, porque no pecaron con delicadeza. Si hubieran sido tan delicados, no hubieran ni pecado. Para que vean cómo el maligno todo cambia la estructura para que así no se cumpla la voluntad de Yahweh. Por eso él mismo nos muestra aquí la palabra como lo vimos, el simple todo cree. Por eso nosotros tenemos solamente enfocarnos a la palabra y cuidar con la mente, mucho cuidado con ella, porque es bien traicionera. Es bien traicionera. Y lo primero que va a hacer es manipularte para terminar controlar tus emociones y termines haciendo lo que él quiere en ti, porque él está peleando el templo. Acuérdense siempre de eso, el maligno siempre está peleando el templo. Más que dice aquí la palabra, más el avisado siempre mira bien sus pasos, la realidad como les dije. Sé realista, séte sincero. ¿Por qué necesito ser tan sincero y sincera en mí, Jessy? Si te amas. Si te amas, empiezas a tener misericordia de ti mismo. De ahí surge el amor a ti mismo, que no es el amor propio. Si es el amor de piedad. Por eso dice el Adón, si tú no tienes ni piedad de ti, ni misericordia, no la vas a tener del prójimo. Por eso se muestra en el fruto.
Si no tienes piedad ni misericordia por el prójimo, ante Yahweh le estás diciendo, ni de mí tengo. Después dice Yahweh, por tu fruto te conocí. No te has querido ni salvar. Por eso dice el Adón, tienen que ser realistas para que el maligno no siga penetrando los malos pensamientos. Como les dije, de inmundicia, celos, rivalidades, de odios, que ya terminas enojado con la otra persona, que la otra persona no te hizo nada. Y fíjese, llega a suceder que ya te enojaste con aquella persona que no te hizo nada, pero como tú dejaste que tu mente te manipulara, tú fabricaste un trama, fabricaste una escena, fabricaste el problema, y cuando regresaste de haberle creído todo a Hasatán, ves a la persona y ya lo odias y la persona no te hizo nada, pero tú mismo te fabricaste la historia. Por eso cuando somos realistas y volteas a ver y tú dices que él no me hizo nada o ella no me hizo nada, fui yo quien se lo fabricó. Por eso sale la frase que les dije ahorita, es que yo pensé. ¿Sí? Tú pensaste, porque prestaste oídos a que el otro te fabricara el drama y tú cayeras. ¿Qué? Estar fabricando. ¿Por qué se me viene eso a la mente entonces, Jessie? Porque se hay amargura ante esa persona. Es como en los celos. En todos lados ves que tu pareja, tu esposo o tu esposa te está engañando. No vamos a decir, es que es el maligno, no soy yo, no eres tú. Porque esa área de celos está activa, está ahí latente y el maligno le empieza a manipular. No nos lleven cautivos. Por eso, como les dije, no vamos a permitir que esos pensamientos nos lleven a una esclavitud. Por eso hay que pedirle mucho a Yahweh que libere todo pensamiento. ¿Por qué? Porque también el maligno nos engaña con otra cosa. ¿Cuántas veces el maligno usa nuestra mente y nos hace creer que somos sabios? Sabios en nuestra propia opinión, sabios en nuestro pensar, sabios en nuestro actuar. Que por eso se llevó tanta transgresión a la palabra de Yahweh. En el cual vamos a ver Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Dice, fíate en Yahweh de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué nos está diciendo aquí el Adón? Aquí es cuando la gente se aferra a lo suyo, primeramente, y no quiere ver más allá de lo que su mente le permite. Ya que la mente, si nosotros dejamos que divague, háganse cuenta, lo voy a poner así, háganse cuenta que la mente es como la fe carnal. Y me van a decir, ¿cómo? Es como los ejemplos que les puse. ¿Tus hijos son buenos? Sí, porque tú lo fabricaste. Creíste más a tu mente que a Yahweh. Esa es la fe carnal, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo sé. Esa es la fe carnal. Y todo inicia aquí en la cabecita de todos nosotros. Porque todos nosotros de aquí nos engañamos, de aquí fantaseamos, de aquí formamos una vida imaginaria. Por eso cuando Yahweh viene y la destruye, dices, ¿por qué la destruyó? Porque arrancó el velo. El velo que tú mismo fabricaste. ¿Para qué? Para no querer ver la realidad. Por eso la mente es como la fe carnal. Y esa es una de las partes que por eso nos creemos tan sabios, nos creemos tan buenos, nos creemos tan justos, tan inteligentes. Cuando dice el Adón, no quiero que tampoco quiero sabios. Entonces, ¿qué quiere Yahweh? Quiere entendidos, humildes, que cada día se hagan ignorantes para obtener sabiduría, porque el sabio no se jacta de ella.
el sabio no lo pregona, o sea, no lo está dice. Porque cuántas veces los siervos y profetas de Yahweh anduvieron dice. Ellos solamente cumplían. Pero hasta eso no querían llamar tanto la atención porque no era el plan. Ese no era el plan. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en caer en nuestra propia sabiduría, en caer en nuestra propia prudencia, caer en nuestro propio creer, en nuestro propio pensar. Porque el maligno es la que te va a manipular. Porque te va a decir primero, mira cómo sabes. ¿Sí o no? ¿Cuánto sabes? ¿Cuántos años de enseñanza en la palabra? Y no todos así. Ya deberías de ser un roe. O un rabino. ¿Y qué hacen? Sí, voy a ser roe. Y porque crees que porque sabes, y luego vienen y te dicen, Yahweh lo puso como rabino o como roe, porque muchos preguntan. Sí, te puso Yahweh, te pusiste tú. Y lo primero que te van a decir, Yahweh, o tú o tu mente, porque ya sabías mucho, te quisiste poner el título. Y me ha llegado a pasar eso, que se llegan a poner el título ellos o ellas y ya. Porque es que sé mucho. ¿Y eso qué avala? Y me pueden decir la salvación, no. Tu fruto, tu testimonio con humildad testifica lo que has aprendido. Ese es el punto importante. Testifica lo que has aprendido. Por eso tengamos cuidado en creernos tan sabios, creernos más grande que, porque por eso muchos se creen sabios y creen que tienen la autoridad de humillar. Y es cuando dice el Adón, ya ves, te engañaste a ti mismo, son puras mentiras. Te fabricaste tú una perfección que no tenías. Fabricaste una sabiduría que no tenías. Y le podemos decir a Yahweh, ¿cómo que no tantos años de palabra? Dice el Adón, pues yo lo veo con tus frutos. Esos son los que avalan quién es mi pueblo y la sabiduría de Israel. No los años. Y no porque en tu mente fabricaste que por tener tantos años ya eres Israel. Por eso hay que tener cuidado también con eso. Porque muchas veces agarramos ese panorama que el maligno nos pone en la mente y le creemos. Y ese es el primer error. Estamos primero creyendo al maligno. Por eso no hay que prestar tanto oído a lo que él dice. Por eso, si decimos que somos sabios, tenemos que mostrarlo con nuestra obediencia, como les dije ahorita, y ser verdaderamente siervos. Vamos a Efesios 5, 15, 16. Efesios 5, 15, 16. Vamos para allá. Efesios 5, 15, 16. Y dice así. Mirad pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando el buen tiempo, porque los días son malos. Entonces tenemos que tener aquí que andar no como los necios, sino como sabios. Entonces podemos decir, ya ves, tenemos que tener sabiduría, sí. Pero la sabiduría en la cual nos lleva a una sujeción a Yahweh y no nos lleva a un enaltecimiento propio. ¿Por qué? Porque en este camino, disculpen, en este camino así opera él. En este camino te enseña el maligno
más sabes, más popularidad vas a tener. Ya vas a poder decirte rabí cuando no hay, nomás hay un rabí que es Yahshua. Podrás llamarte Roe, podrás decirte More, maestro, Mora, maestra. Entonces ya vas a tener un rango mayor. Entonces todos se esfuerzan para tener un renombre. Cuando Yahweh está pidiendo a cada uno de nosotros que seamos siervos. Pero si el maligno opera en nuestra mente, nos hace creer en que nuestra sabiduría es tan perfecta que incluso tanto te engaña en tu sabiduría que llegas al grado que no aceptas tus errores, no aceptas tus pecados, no aceptas que alguien te diga que estás mal, no aceptas que alguien te reprenda, no aceptas que alguien te corrija, no aceptas que alguien te enseñe, no aceptas que alguien te instruya. ¿Por qué? Porque tú ya fabricaste en tu mente lo que el maligno quiso en ti. Y tú dices, nadie tiene que venirme a decir nada, porque yo sé. Y te va a decir, Yahweh, ese panorama tú lo formaste. ¿Por qué? Porque solamente hay un sabio. Y nosotros tenemos que aprender de él, que es de Yahshua. Él habló con sabiduría. Sí, habló con sabiduría porque habló conforme a la palabra. Se sujetó al sabio, Yahweh. Por eso él se hizo sabio. Yahshua era la Torah. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Sujetarnos al sabio. Para que así nosotros demos el reflejo de la sabiduría no propia, la de Yahweh. Y es ahí donde el maligno entra y te dice, no, es tu sabiduría. Pero el realista, el que ve la verdad, dice, no, yo soy el reflejo, solamente el instrumento para dar reflejo de la sabiduría de Yahweh, no la mía. Porque si fuera mi sabiduría, estaría perdido y perdida. Y si yo me engaño y dejo que mi mente empiece a divagar, lo que va a suceder es que me voy a volver a extraviar. Y no voy a volver al camino al cual debo seguir. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo Él nos va atacando, de cómo Él nos va envolviendo con sus palabras tan seductoras, tan sutiles, que nos van envolviendo para nosotros caer. ¿Y que creen? Cuando Él nos envuelve en la mente es cuando caemos en falsas doctrinas. Cuando uno forma sus propias leyes, cuando uno forma sus propios reglamentos, forma su propia religión. ¿Por qué dejamos que la mente nos adoctrine y no dejamos que Yahweh penetre en nosotros y sea Él quien nos enseñe? Y ese es el problema que tuvo Israel. Israel quiso aprender solo, sin instrucción, sin Torah, sin Yahweh, sin Yahshua. Quiso solamente con sus fuerzas, cuando uno hace las cosas con sus fuerzas, con su mente, porque ya hace lo que su mente le dijo, entonces lo hace, dice el Adón, hay de aquellos que confían en sus propias fuerzas, porque no van a durar. Y sí es cierto. Quisimos hacer nuestra vida con nuestras propias fuerzas y por eso todos corremos a buscar a Yahweh y a Yahshua porque nuestra vida se arruinó. Y dice el Adón, si ustedes ya vieron que su vida fue arruinada, ¿por qué dejan que su mente siga gobernando en ustedes? ¿Por qué no dejan que yo gobierne? Y le podemos decir, es que estamos más cómodos así. Porque nosotros fabricamos nuestra idea, fabricamos nuestra vida, fabricamos nuestro engaño. Y nos va a decir el Adón, ¿y qué necesidad que la fabriques? Si aún en el día del juicio te voy a exhibir públicamente, ¿de qué te va a servir? De nada, no te va a servir de nada. Y esto lo digo porque muchos se aferran a eso, de que quieren estar en su pensar, en su actuar, en su sentir. Por eso dices que yo así sentí, es que así yo lo vi, es que así yo lo pensé, es que así yo lo dije. Y eso tiene que ver, porque todo inició con la mente.
Fue porque lo pensaste, el otro te engañó y lo hiciste. Por eso, ¿qué pasa? Las respuestas es que yo no sabía que era malo. No, sí lo sabías. Bueno, sí, pero pensé que no iba a pasar nada. Ahí está. La mente te fabricó la idea, te puso el panorama, te dijo lo que iba a pasar, te dio la excusa y lo fuiste y lo hiciste. Entonces vienen las consecuencias, te acuerdas de lo que te dijo la mente, el maligno, vas a hacer esto y esto y esto, entonces vamos y decimos lo mismo. Y es cuando dice el Adón, ¿ya vieron? Si así fueran tan fieles para hacerme caso a mí. Pero no nos gusta. Y nos duele que nos diga nuestras verdades Yahweh y nos exhiba públicamente y nos esté diciendo lo que tenemos que hacer. Porque cuántas veces hemos dicho eso, es que a mí no me gusta lo que me digan lo que tengo que hacer. Y ves, hija Satán, si yo siempre te he dicho lo que tienes que hacer. No me voy a tu cabecita y te digo lo que tienes que hacer y tú vas y lo haces. Entonces, porque nosotros nunca nos hemos gobernado por nuestra propia voluntad. ¿Nos gobernamos por Hasatán o nos gobernamos por Yahweh? Por nuestra voluntad, nunca. No es cierto, Jessy, es nunca, y les voy a decir por qué. Porque estamos tan acostumbrados a la esclavitud. Totalmente. Entonces, por eso dice el Adón, ¿eres esclavo del maligno o me vas a servir a mí? Porque ni tú solo puedes. Y no es cierto, no hemos podido. Y me podrán decir, Jessy, los ateos que no creen ni Hasatán ni en Yahweh terminan siendo esclavos de Hasatán. Les fabricó un panorama. Yahweh no existe. Para ellos Dios no existe. Y ellos se creyeron el panorama. Entonces todo al final termina. Es como lo voy a decir así, los gays, los homosexuales, las lesbianas. ¿Qué panorama les puso a ellos? Es que así nací. Así me hizo Dios. Y defienden, así me hizo Dios. Y tú le dices, no, Dios, así lo dicen ellos. Dios te hizo a Adán y Eva. No, no es cierto. Entonces, ¿cómo dices que Dios te hizo sin ni que ni lo que está escrito? ¿Por qué pasa? Porque su mente la fabricó. Fabricó esa estructura, fabricó esa religión, fabricó esa parte de la palabra que no existe en la escritura. Y ellos justificaron el pecado de esa manera. Pero ¿quién se los dijo? El maligno. Pero ¿quién hizo el daño? Nosotros, porque estamos prestando oído. Entonces el maligno en tu mente te dice, ¿qué crees? No eres hombre, eres mujer. Y si tú prestas oído, se lo crees. ¿Qué hay ahorita? Eres perro. Ah, soy perro. Tú eres un caballo. Ah, yo soy caballo. Por eso salen tantos. Por lo mismo, el que se droga, ¿qué te dice el maligno en la mente? No es mala. ¿Ya ves, no es mala la droga? ¿Quién se lo dijo? El maligno. Robar poquito no es pecado. ¿No es pecado robar poco? Reclámele a los gobernantes que roban. ¿Quién se lo fabricó? El maligno. Para que vean cómo todo nos lo va acomodando y nosotros le vamos creyendo. Y eso va a pasar en tiempos finales. Nos va a querer acribillar, lo voy a decir así, acabar con la mente. Porque vamos a ver el colapso y lo primero que nos va a decir, a darles con la mente a Israel para que se espante y se regrese. Porque ¿qué va a pasar cuando veamos el anti-Mashiach? Que veas todo el derrumbe, todo el colapso y que te diga no van a comer. ¿Y qué te va a decir la mente? Fíjate, sin comer. Y luego si nos da hambre. Y luego si nos pasa esto. Y luego si nos pasa aquello. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Y si me muero de hambre? ¿O me pasa algo? ¿O si mis hijos se mueren? Y el otro te va a empezar a manipular. Y esa es la manera de manipularnos para traernos a la esclavitud. Ahora tenemos que aprender nosotros ahorita. Es muy importante aprender a frenar la mente, los malos pensamientos, las instrucciones del maligno, porque es muy importante ahorita si queremos seguirnos restaurando.
Si nos queremos seguir restaurando, tenemos que empezar a quitar totalmente ciertas cosas para que así nosotros podamos verdaderamente ser un pueblo. Primeramente, tenemos que aprender algo que siempre se ha dicho, incluso lo sabemos todos nosotros, pero no hay de más de volverlo a decir e incluirlo en este audio. Vamos a Mateo 22, 37, 38. Mateo 22, 37, 38. Vamos para allá. Mateo 22, 37, 38. Yahshua dijo, amarás al Adón tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer grande mandamiento. Entonces, primero, amar. Por eso les dije, todos podemos decir que amamos a Yahweh. Pero la manera de amar, aquí, con toda nuestra mente, es dejar que Él haga su voluntad. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, no lo que yo creo que es, no es lo que yo decidí, no es de que se me vino a la mente, es que yo deduje, es que yo sé. No, amar para que la mente no te traicione es ver la instrucción, aferrarte a ella, creerle, factor importante, creerle y esperar que Él decida. Algo que no nos gusta esperar. Somos muy impacientes carnalmente. Somos muy desesperados. Pero aquí lo que tenemos que hacer es amarlo. Cuando uno lo ama con toda tu mente, significa que tú vas a dejar que Él la gobierne. Ya no va a ser como tú veas a tu familia. Pues se acuerdan que siempre les dije, tienen que aprender a ver todos ustedes como ve Él. Que después me llegaron a preguntar cómo hacían eso, obedeciendo a la palabra. Ahí aprendes a ver cómo Él ve. Y es un proceso, vas aprendiendo. Incluso yo sigo aprendiendo de cómo Él ve las cosas. Y eso se obtiene por medio de la obediencia. Entonces, cuando tú lo amas, lo llegas a obedecer. Entonces, cuando lo llegas a obedecer, empiezas a entender cómo Él ve las cosas, ves su actuar, ves su proceder. Y te das cuenta que lo que tú pensabas que era ante los ojos de Él es todo lo contrario. Por eso es la manera de amarlo. Hay que amarlo creyendo. Lo amas y todos me pueden decir sí. Muéstrale el amor con tu obediencia. Muestra, porque con la obediencia le muestras la fe. Si no obedeces, es porque no crees. ¿Y quién mató a nuestros padres y los dejó errantes en el desierto? La incredulidad. Fue lo que llevó tanta transgresión de nuestros padres, tanto de las dos casas, hasta hoy. La incredulidad. Y la incredulidad surgió porque no quisieron sujetarse. Ellos querían formar su propia voluntad como ellos querían. Por eso nosotros ahorita no debemos de permitir que la mente nos vuelva a atacar. Yahweh nos prueba. Si tú dejas que la mente la gobierne el maligno es porque amas la mentira. Si tú dejas que Yahweh obre en tu vida, en el templo, porque cuántas veces le hemos dicho, controla mis emociones, mis sentimientos, mi voluntad, tú guíame. Dice el Adón, ¿cómo quieres que yo te guíe si en tu mente no me dejas gobernar? Quieres establecer tu voluntad, tus pensamientos y no me dejas establecer los míos. Y luego le preguntamos a Yahweh, ¿por qué me pasó esto? Si yo te dije que controlaras, dice el Adón, pues si me dejaras entrar. Solamente me dejaras entrar. Si solamente me amaran, dejarían que yo entrara en sus mentes y yo les hablaría.
Por eso cuántas veces Yahweh habló al pueblo y el pueblo no escuchó. Por lo mismo. Porque no quiso que entrara en sus mentes la palabra de Yahweh. Porque cuando lo dejamos entrar en nuestra mente, es porque le estamos diciendo que venga y gobierne nuestra vida. Le exhiba, destruya la vida y la vuelva a restaurar. Y no queremos. No queremos que entre en esa parte tan sensible. ¿Por qué? Porque en la mente está fabricada nuestra vida, de nuestro pensar. Entonces viene, la desbarata y no nos va a gustar ni quién somos nosotros. No nos va a gustar ver quién es nuestra familia. No te va a gustar ver con quién te casaste. No te va a gustar ver quiénes son tus hijos. Y no querrás ver cómo está tu vida realmente. Entonces cerramos nuestra mente, lo voy a decir así, y no dejamos que la circuncide. No la dejamos que circuncide, ya bueno, lo dejamos, entonces eso sucede, que cada rato estamos cayendo, y para atrás, en vez de ir para adelante, vamos para atrás, para atrás. O no salimos del mismo lugar. ¿Por qué? Porque no lo dejamos entrar, no lo amamos, aunque se nos salga de la boca que sí, no lo amas. Y perdón por ser tan sincera, pero es la realidad, así se aprende en este camino, no lo amas. Y hay que reconocerlo como tal. Si quieres hallar misericordia, hablemos con verdad. Y eso le agrada a Yahweh. Porque cuando alguien habla con verdad, es que está dejando que la luz entre. Eso siempre recuérdenlo. Es mejor que nosotros veamos nuestra verdad. Y van a ver cuánto se va a aprender. Espero después dar el audio de exhibidos públicamente, para que me entiendan un poquito más. Pero, como les dije, el factor importante es amarlo. ¿Cómo lo empiezo a amar, Jessie? Primeramente, que nuestra mente se llene de su palabra. Vamos a Romanos 7:25. Romanos 7:25. Romanos 7:25. Gracias doy a Yahweh por Yahshua, nuestro Adón. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la Torah de Yahweh, mas con la carne, a la ley del pecado. Esto mismo fue lo que les estuve diciendo. ¿Con qué servimos? Porque si yo mismo con la mente sirvo a la Torah de Yahweh, mas con la carne a la ley del pecado. Tenemos que servir a la mente por medio de la Torah de Yahweh. Como les dije, somos carne. Vamos a tener caídas, vamos a tener flaquezas, vamos a tener debilidades, vamos a tener tropiezos. Es parte de la madurez. Pero el Adón nos está pidiendo que la mente se llene de la palabra de Yahweh por medio de la obediencia. ¿Por qué? Para poder tener una mente, lo voy a decir así, espiritual y ya no carnal. La mente carnal está acostumbrada, como les dije, a justificar todo lo malo y siempre nosotros ser buenos. Y los que no nos caen bien siempre van a ser los malos. Y a los que amamos mucho van a ser los buenos. Y dice el Adón, ya ustedes solos hicieron sus jueces. Y eso sucede porque ponemos nuestra mente carnal. Pero cuando ponemos nuestra mente llenos del Rúa, del Ruach HaKodesh, o de mente espiritual para los nuevos, ¿qué sucede? Cuando llega la palabra y el maligno te empieza a decir, ya ves, háganse cuenta que cayeron en adulterio. Y que te diga él, tú sabes que caíste en adulterio mirando o deseando, no sé. Y el maligno, ¿qué te va a decir? No pasa nada, no te preocupes. Solamente viste, solamente te atrajo. No pasa nada. Cuando tienes la mente carnal lo justificas.
Pero cuando tenemos la mente espiritual, ¿qué sucede? No se adultere, porque lo dice la palabra. Sin fracción ante Yahweh, porque lo dice la palabra. En ese momento lo voy a decir así. Le callas la boca a Satán. ¿Por qué? Porque es lo mismo cuando Yahshua estuvo en el desierto. Hasatán le decía y Yahshua respondía con palabra. Cuando tú respondes con palabra y aceptas tus errores, aceptas tus consecuencias, aceptas tus pecados o aceptas la realidad, pesa más. Y eso el maligno no lo soporta. Porque le estás diciendo a él, yo creo en lo que está escrito. Yo creo en lo que está establecido. Entonces ahí me tengo que regir. Hice mal ante él. Y no me voy a engañar y no me voy a justificar, sino solamente como verdaderos hebreos voy a aceptar la realidad de las cosas. Y eso es lo que él nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Aceptar la realidad. Aceptar la instrucción. Por eso nos tenemos que llenar de la palabra. Porque cuando nos llenamos de la palabra, aunque Él venga a fabricarnos una mentira, nosotros nos enfocamos viendo una realidad. Y acuérdense que Él mismo, nuestro Adón Yahshua, lo dijo. La verdad los hará libres. Y esa es la manera en que podemos callar al maligno y decir hasta aquí. No me vas a venir una vez más a fabricarme una vida que no es verdadera, sino voy a ver mi vida como es, aunque me duela. Pero es mejor que duela la verdad ahorita, que la mentira nos lleve a condenación. Entonces ahí estamos viendo lo que Yahweh nos está pidiendo a nosotros. Llenarnos de su palabra, por eso ahora entienden cuando dice que la Torah la pondrá en sus mentes y las pondrá en sus corazones. Cuando dejamos que la palabra penetre en nuestra mente, el corazón actúa conforme a la Torah. Y nuestros miembros, que es el templo, actúa conforme a la Torah. Pero si tú no dejas que la Torah, la palabra, entre primero en la mente, pero no la quieres tener en la mente, pero dices tenerla en el corazón, tus miembros no van a actuar así. Por eso empiezan los justificantes. Y esto no es así. Tenemos que dejar primero que entre en nuestra mente para que llegue al corazón y actuemos. Por eso dejemos que la palabra esa nos guarde y nos guíe hacia la verdad. También que nos ayuda a tener la mente de Yahshua. Vamos a 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. Vamos para allá. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Adón? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Yahshua. Tener la mente de Yahshua es cuando se da cumplimiento o se enfoca al cumplimiento de la obediencia. ¿Por qué tenemos que tener la mente de Yahshua? Porque la mente de Yahshua es la mente de un hebreo. Y esa mente tenemos que tener nosotros. Él, formado por la palabra, dejó la instrucción. Dejó el testimonio como Mashiach, como Mesías. Nos dejó con su sangre la oportunidad de entrar. Pero para que nosotros podamos entrar para nuestra restauración y redención, tenemos que dejar que esta mente sea sujetada bajo la voluntad de Yahweh. Para que esta mente sea purificada y el maligno no vuelva a tocarnos, tenemos que nosotros mismos dar cumplimiento a ella. ¿A qué voy? Cuando te gana el temor en la tribulación o la angustia, el miedo, la ansiedad, tú tienes que recordar las promesas que Él dio y aferrarte a ellas aunque tú no veas.
Esa es la mente del Mashiach. Hasatán te enfoca un panorama, tú enfocas lo que está escrito. Y vas a ver cómo los cimientos de tu cuerpo, que es el templo, se empieza a levantar. Es cuando el alfarero empieza a moldear. ¿Cómo el alfarero me va a moldear, Jessy? Cuando tu mente también esté forjada en la palabra. Es cuando empieza a enderezar. La palabra es la que endereza todos los defectos. Y le empieza a pulir, a moldear, hasta que termina la obra en cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que tener la mente de Yahshua, actuar como Yahshua. Por eso Él vino a dejarnos el ejemplo en el cual nosotros tenemos que seguir. Y si nosotros nos enfocamos al ejemplo, el maligno no nos va a poder tocar. El maligno va a batallar para que la mente se vuelva a ocupar a pensamientos innecesarios y a fantasías humanas. Entonces ya todo ese espejismo que se formó desaparece y terminas viendo la realidad. ¿Para qué? Para que tú hagas tefilá o hagas oración por tu vida, puedas interceder por tu familia, puedas interceder por las almas y le sirvas a Yahweh. Si tu mente no está circuncidada, no vas a poder. Por eso tenemos que luchar para ser como Yahshua. Tener esa mentalidad hebrea que se sujeta a la instrucción y no a fantasías. Porque el mundo afuera está lleno de fantasías, de espejismos, que todo creen que es hermoso. Aunque tú veas la destrucción, para ellos su vida es hermosa. Ellos dicen que aman a su familia, que ellos son buenos, aunque se destruya, porque es la fantasía que se programaron. Esa es una programación mundial. Entonces, por eso ha habido muchos que dicen la programación monarca, que eso se maneja mucho con los Illuminati. Y dicen, es que solamente era con los artistas o ciertas personas. No, esa programación siempre ha existido mundialmente. Es la que nos programa. Entonces, cuando Yahweh muestra la verdad, lo voy a decir así, cuando Él nos muestra la verdad, nos exhibe la verdad, nos arranca el velo, nos desprograma, lo voy a decir así. Y te espantas, porque era otra vida, que no era, y te enfoca una nueva vida a Él en el sentido de que te muestra tu realidad. Y Él mismo te dice, ya no dejes que el maligno te vuelva a programar. No dejes que Él programe tu mente a lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir, cómo tienes que actuar, cómo tienes que educar, cómo tienes que pensar. Tengan la mente de Yahshua. Tengan esa mente que se sujete a la palabra, se sujete a la instrucción y se sujete a la luz, para que tú, siendo el templo, puedas alumbrar a los que están en tinieblas. Y lo importante, tú te puedas salvar. Por eso aprendamos a tener esa mente y concentrarnos ahí. El maligno te usa una cosa, tú estableces la palabra, lo que está escrito. En la tribulación va a ser lo mismo. ¿Te va a dar miedo? No, no voy a temer. Porque así como Yahweh estuvo con el pueblo, con Moshe, estará con nosotros. Y aferrarnos a las promesas. Y el maligno ya no va a poder atacar. También, por eso Él siempre nos dice que nos tenemos que concentrar en las cosas de arriba. Vamos a Colosenses 3:2. Colosenses 3:2. Vamos para allá. Colosenses 3:2. Poner la mira en las cosas de arriba y no las de la tierra. Aquí lo importante es, como siempre les dije, aferrados a las promesas. Aferrados a lo que Yahweh tiene para nosotros. Y la mente se va a sujetar a la esperanza que Yahweh nos da. Y ya no se acomoda la mente a lo terrenal, a lo que uno desea, a lo que uno quiere. Por eso les dije que aquí el responsable no es Hasatán, somos nosotros.
porque Él siempre está dispuesto a tentar. El problema es que nosotros caemos en la tentación. Entonces ahí es donde Él nos demanda a nosotros. Yahweh nos dice qué pasó aquí. No toda la culpa es del maligno, la culpa es de ustedes. Por eso tenemos que enfocarnos totalmente a Él, a las cosas de arriba, a sus promesas, a su instrucción, porque la Torah no está en el mundo. La ley para nuevos no está en el mundo. Su palabra está con Él y nosotros tenemos que estar con Él. Por eso el templo, nuestra alma, mente, cuerpo, nuestro espíritu, nuestro rúa, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, todo nuestro ser tiene que estar con Él. Y eso es estar allá arriba, que nuestra esperanza esté allá. Si ponemos totalmente nuestra esperanza allá, el maligno no puede atacar la mente. Porque el maligno te enseña lo terrenal. Pero si tú tienes tu esperanza en Yahweh, aunque Él venga y te muestre lo terrenal, no vas a tomarlo en cuenta. Porque tú te aferraste a las verdaderas promesas que Él te dio a ti. Y te sujetas a la obediencia. Cuando tú te sujetas a la obediencia, ¿qué pasa? Tu mente queda cautiva bajo la Torah, en el cual eso lo podemos encontrar en 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5. Vamos para allá, 2 Corintios 10:5. Dice, derribando, sigamos a todo y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Yahweh, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Yahshua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros aquí? Llevar cautivo todo pensamiento, para que así nosotros podamos resistir. El maligno de muchas maneras te va a atacar. De muchas maneras va a tratar de infiltrarse en tu mente bajo pensamientos de preocupación, como dije, de inmundicias, celos, envidias, chismes, fantasías. Entonces Él va a tratar de atacar. En ese momento que tú veas o sientas que se te vienen esos pensamientos, decir palabra o reprenderlo en el nombre de Yahshua. Y les aseguro que se aleja. Porque Él siempre va a estar insistiendo. Él siempre va a estar ahí para volver a llevar tu mente cautiva. Porque Él teniendo la mente cautiva, el templo de Yahweh lo termina teniendo cautivo. Por eso nosotros ahorita enfocarnos a que nuestra mente ahora sí sea liberada bajo la instrucción. Ahora sí regirnos bajo la voluntad de Yahweh en una realidad, no en una fantasía, sino ver nuestra realidad, para que así nosotros podamos tener nuestra mente cautiva bajo la Torah. ¿Qué es cautiva bajo la Torah? Sujetada a la obediencia. Por eso les dije que es tan importante la obediencia. Y sé que cada hora lo recalco, pero entendemos por qué es tan importante. Si tú no obedeces, tu mente quedaría presa sobre el maligno. Pero si llegas a la obediencia, tu mente queda gobernada por la palabra de Yahweh. Entonces tú ya no te riges bajo mandamientos, ordenanzas de tinieblas, sino te sujetas a la luz de vida. Y eso es lo que Él nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que ser renovados. Por eso tenemos que ser restaurados. Y la restauración va a iniciar también con nuestra mente. Para que el maligno no nos vuelva a capturar y nos vuelva a querer engañar. Porque si nos vuelve a engañar, vamos a terminar negando a Yahweh. Y vamos a terminar diciendo que no lo necesitamos. No es cierto, Jessy, eso pasó con nuestros padres. Por eso desecharon las 2 casas de la Torah. Porque ellos pensaban que ya no lo necesitaban. Cuando en verdad es nuestra vida. Lo necesitamos, nuestra mente lo necesita. Para que el miembro de todo nuestro cuerpo sea gobernado, la mente debe de estar la Torah. Ahí debe estar el arca. Para que nuestra mente se sujete a la instrucción
y no ande divagando, ni pensando cosas vanas, ni pensando cosas malas. Entonces, para terminar, quiero leer esta palabra en el cual es el punto importante, en el cual vamos a entender cuál es el escudo de nuestra mente. Proverbios 2, 6, 15. Proverbios 2, 6, 15. Y dice así: porque Yahweh da sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y persevera el camino de sus kadoshim. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te perseverará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se vuelven las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. ¿A qué voy aquí? Aquí el escudo de la mente es la obediencia, en el cual nosotros lo conocemos como el yelmo de la salvación. ¿Te quieres salvar? Obedece. Cuando tú te sujetas a Yahweh, la mente se sujeta a Yahweh. Y automáticamente no le das entrada al maligno que vuelva a gobernarte. La mente es la puerta del gobierno de Hasatán. Entonces, si tú le dejas esa entrada abierta, siempre te va a estar gobernando. Siempre vas a estar actuando en tu carne y es necesario dejar de actuar así. Por eso es necesario sujetarnos a la palabra de Yahweh, a la Torah, para que nuestra mente quede totalmente protegida. Pedimos que nos cubra, siempre pedimos que nos resguarde. Y dice el Adón, pero si tu mente no está sujetada a la palabra, a la obediencia, ¿cómo te voy a proteger? Si no aceptas la verdad, quieres actuar en tu pensar, quieres hacer lo que tú quieras, quieres decir lo que tú quieras, quieres hacerte sabio en tu propia opinión, no me crees. Cuando digo que no temas, temes, te espantas. No es malo tener temor, pero se cae incredulidad. Quieres actuar con tu fuerza y decir, el Adón, ¿cuándo me van a dejar entrar a mí? Yo los quiero proteger. Yo quiero ser su salvación. Yo quiero ser su escudo. Pero tienen que dejarme que la mente se sujete a la palabra y no que la mente se sujete a vanos pensamientos, a la imaginación de tu corazón, a los impulsos de tus miembros. No lo permitamos, sino que el templo en verdad sea circuncidado, en verdad sea purificado. No dejes que los pensamientos te atrapen. Te van a venir, eso es seguro. No te van a dejar. Porque es una guerra constante, y es porque seguimos en la carne. La carne siempre va a estar dispuesta a pecar. Y los pensamientos dispuestos a aparecer. Son los primeros que llegan. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Si en el momento tú estás pensando algo, repréndelo. Y di no, esto no es de Yahweh. Aprende a discernir. ¿Cómo aprendo a discernir? Y así obedeciendo. Obedeces, aprendes a discernir entre lo bueno y lo malo. Todo es basado en la obediencia, pero tenemos que sujetarnos a ella para que nos proteja. Y la mente ya no sirva a los miembros, sino que la mente sirva a Yahweh. Y eso es lo que Él nos está pidiendo. Sirvan a Yahweh, que tu mente me sirva a mí. ¿Y cómo me va a servir a Yahweh mi mente? Cuando te llenas tanto de Él,
Aún así, antes a lo mejor tú divagabas y andabas pensando cualquier cosa. Va a llegar momentos en que ya no vas a divagar tanto. Yahweh te va a llevar a la palabra. Yahweh te lleva a que hagas tefilá. Yahweh te lleva a que lo exaltes. Yahweh te lleva a que te examines, porque la mente termina estando ocupada al servicio de Yahweh. Pero cuando la dejas divagar, termina siendo esclavo de la carne. Y la mente empieza a tomar todas tus emociones, quién eres, cómo te comportas, qué quieres, qué deseas, y lo empieza a tomar. Y empieza a jugar contigo. El problema es que caemos en el juego. Y ahorita no. Dejemos que la mente sea el refugio de la Torah. Si tú la dejas que sea el refugio, tu corazón tiene vida, tus miembros tienen vida. ¿Por qué tienen vida, Jessy? Porque estábamos llenos de huesos secos. Y esa es la forma en que la higuera vuelve a reverdecer, en que Israel vuelva a tener vida. Cuando la mente termine de estar sujeta a Él. Y vas a ver que aunque veas la calamidad en la tribulación, no vas a tener miedo. En el sentido que sí les dije que lo van a sentir, pero no te vas a retroceder. Tú vas a decir, sí tengo miedo, porque vas a ser sincero ante Yahweh, sí tengo miedo, pero me aferro a tu promesa. Y arriba de ese miedo vas tú. Y eso dice Yahweh, eso es sujetar la mente. La mente te dice, ten miedo, y tú le haces a la mente, espérate. Pero hay uno arriba. Y ese arriba es Yahweh. Y dice Yahweh, ahora entendieron cuando les dije que su mente y su pensar sean en las cosas de arriba. Tengo preocupación por mis hijos. Que pasen la tribulación. Dice el Adón, sí, tu mente te va a decir eso. Pero tú tienes que decir, pero está la promesa de Yahweh. Yahweh enseñará a mis hijos. Aférrate a las promesas. Eso es lo que quiere. Y eso enseñas a que la mente establezca su opinión, lo voy a decir así, pero tú estableces la voluntad de Yahweh arriba. Y eso nos protege. Y el maligno ya no ataca con tanta fuerza. Porque uno lo va debilitando, acuérdense siempre de eso, uno lo debilita. ¿Por qué? Porque él no tolera la fe. ¿Qué es la fe? La obediencia. Él no la tolera. ¿Quieres debilitar al maligno? Obedece. Y lo terminas de debilitar. Y se los digo por experiencia propia. Lo debilitas. Porque fue la única manera en que yo terminé con el tormento espiritual. Obedeciendo. Cesó. Me salgo del camino, regresa. Y fue cuando yo empecé a entender que la obediencia es la que me cubre. Es la protección. Por eso es tan necesario obedecer. Y llevar a obediencia nuestra cabecita. Llevar nuestra mente a sujeción. Al decirle a la mente, te callas, porque Yahweh va a hablar. Te callas porque Yahweh prometió. Te callas porque Yahweh dijo. Y la mente se va a callar. ¿Por qué se calla? Porque la mente se mueve por la carne. Entonces tú sujetas la mente, es porque tu carne se está sujetando a la palabra. Entonces en este camino sí nos va a tocar. Y en la tribulación con más fuerza. Solo aférrense a las promesas. Aférrense a la instrucción. Aférrense a la verdad. Y van a ver que aunque el maligno más intente volvernos a esclavizar por ese lado, no va a poder. Porque el templo que somos nosotros, si se sujeta a la Torah, es libre.
y el que es libre no vuelve a esclavitud. Amén. Doy por terminado el audio. Espero que haya sido de bendición y les haya ayudado más a cómo trabajar aún con el templo, con nuestro cuerpo, a que la mente se sujete. Vamos a hacer una tefilá. Nuestro Elohim, te agradecemos porque nos has permitido seguir aprendiendo de ti, seguir escudriñando. Te agradecemos porque nos permites aprender más de cómo opera el maligno, cómo nos sujeta, cómo nos lleva a la destrucción. Pero nos enseñas cómo ser libres de todo eso. Guarda nuestra mente, guarda nuestros pensamientos, que solamente sean instruidos por ti y nuestra mente sea llena de tu palabra. Y sabemos que tenemos que obedecer. Permítenos obedecer para que nos guardes como escudo, como ese yelmo de salvación. Protege nuestra mente para seguir sujetos a tu Torah y acordarnos en tiempos más difíciles en nuestras vidas, aun cuando divaguemos. Acordarnos mayormente de tu instrucción para permanecer fielmente a ti. En el nombre de Yahshua HaMashiach te lo agradecemos. Amén. Recuerden los audios en el canal de YouTube, Yahshua la Torah hecha carne. Y Yahweh los bendiga a todos los que se conectaron. A Román García, Magda Zarco, Saraí Samaniego, Mariflores, Juvenal Gallego, Nela Velázquez. Y déjenme ver más arriba si me deja leer. A Yacoy Herrera Castillo, Alicia Domínguez, Abel J.C., Libertad Muñoz, y Ishabay Israel, a Dolupe Ramos, a Juanita Aguilar, y Marce Romero, Yolanda Soto, Flor Loesa, y a todos los demás que se conectaron. Yahweh me los bendiga y los veo el martes, si Yahweh nos permite, a las 6 de la noche hora de México, para seguir reflexionando juntos y a seguir trabajando, a seguirnos purificando y a seguir atesorando la palabra. Y que Yahweh guarde nuestra mente para que se pueda guardar nuestro corazón. Amén. Shalom. Obrajot. Y les recuerdo los audios en el canal de tu Yahshua la Torah hecha carne porque me habían preguntado. Y les aviso también de una vez. Me habían pedido las parashá en audio. No sé, voy a ver, ¿ok? No quiero adelantarme. Veré si puedo hacer transmisión en vivo o lo grabo, ¿ok? Porque me habían pedido las parashá. Entonces les aviso ahorita, si Yahweh me permite, yo doy aviso. Si se puede en Shabbat, adelante. ¿Por qué? Porque transmito en vivo. Y yo también con mi familia estudiamos para allá, entonces me voy a tratar de acomodar. Quería dar el aviso porque me habían preguntado muchos. Entonces déjenme ver, ¿ok? Y si no, se manda a grabado al canal de YouTube, pero vamos a hacer lo posible para que salga en Facebook. Amén. Bueno, Yahweh los bendiga a todos y a seguir adelante purificándonos y Yahweh los guarde. Shalom.